Tengo 75 años y hace apenas unos meses me sentía verdaderamente viejo. No lo digo por las canas ni por las arrugas, sino por una sensación profunda de agotamiento. Me levantaba sin energía, como si no hubiera dormido en toda la noche. Caminaba unos metros y ya sentía que necesitaba sentarme. No tenía ganas de moverme, ni de hablar mucho, ni de hacer nada. Pensé que quizá era falta de ejercicio. Así que intenté salir a caminar, pero me cansaba más rápido que antes. Luego creí que era la alimentación, así que empecé a comer más sano. Nada cambiaba. Me dolía el estómago después de casi cada comida, se me inflamaba el abdomen, y muchas noches me dormía sintiéndome lleno, incómodo, con náuseas o sin poder descansar bien. Mi esposa me decía que era normal. Son cosas de la edad, repetía. Y es cierto que el cuerpo cambia con los años, pero yo sentía que había algo más, algo que se me estaba escapando. No era solo fatiga, era como si mi cuerpo estuviera peleando contra algo que no lograba identificar, como si estuviera apagándose poco a poco. Y fue esa sensación, la de estar perdiéndome a mí mismo, la que me hizo empezar a investigar, a preguntar, a buscar respuestas fuera de lo que los doctores de siempre me decían. Lo que encontré me sorprendió, y quiero compartirlo contigo, porque quizás tú también estás sintiendo lo mismo. Tal vez estás cansado sin razón, o con problemas digestivos sin diagnóstico claro. Quizás, como yo, estás escuchando que es normal para tu edad, pero en el fondo sabes que algo no está bien. Así que antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me acompañas y si esta historia también te suena familiar. Porque si hay algo que he aprendido en estos años, es que la sabiduría se comparte y la salud también. Recuerdo claramente el día en que escuché por primera vez esas dos palabras, hígado graso. Fue en un chequeo de rutina, nada especial. Me sentía un poco cansado últimamente, pero nada fuera de lo normal. Tenía algo de barriga, sí, pero pensé que era solo parte de los años. Ya sabes, uno se va redondeando con el tiempo. El doctor miró mis análisis, frunció el ceño un poco y soltó. Tiene el hígado algo cargado, parece un hígado graso. Lo dijo sin drama, sin profundizar. Luego cambió de tema y me recomendó bajar un poco de peso, moverme más. Nada más. No me dio una dieta, ni una guía, ni una explicación clara. Yo me fui de la consulta sin entender muy bien qué significaba. No le di demasiada importancia, hasta que llegué a casa y comencé a investigar por mi cuenta. Y ahí fue cuando me asusté de verdad. Empecé a leer que el hígado graso no siempre da síntomas, pero que puede terminar en cosas mucho más graves. Inflamación hepática, daño crónico, incluso cirrosis. Aunque nunca hayas bebido una gota de alcohol. Eso me sorprendió. Yo no soy bebedor, nunca lo fui. Pero ahí estaba, con un órgano vital comenzando a fallar, sin que yo lo supiera. También leí que el hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos. Es como un filtro, limpia la sangre, descompone toxinas, ayuda en la digestión. Si se satura, todo el cuerpo lo nota. Se cansa, se inflama, pierde energía. De repente, muchas cosas que había sentido en los últimos meses, el cansancio, la pesadez después de comer, los mareos ocasionales, empezaban a tener sentido. Me pregunté, ¿por qué nadie me había hablado de esto antes? ¿Por qué no se nos advierte cuando estamos a tiempo de revertirlo antes de que sea grave? La respuesta me dolió. Muchas veces, lo que no se ve, se ignora. El hígado graso no duele, no da fiebre, no te deja en cama. Simplemente te desgasta en silencio. Y lo más común es que aparezca después de los 50 o 60 años. Por la dieta, por el sedentarismo, por el exceso de azúcar, por años de comer mal sin darnos cuenta. Casi siempre lo descubrimos tarde, cuando ya está instalado, y aún así, los médicos suelen minimizarlo como si fuera un mal menor. Pero no lo es. Cuando el hígado empieza a fallar, todo el cuerpo sufre las consecuencias.
Por eso, ese día cambió muchas cosas para mí. Me di cuenta de que había algo dentro de mí que necesitaba ayuda, pero que nadie iba a ayudarme si no tomaba yo la iniciativa. Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde decidí no esperar a que las cosas empeoraran. Y fue también cuando empecé a descubrir lo que realmente puede ayudar al cuerpo a sanar. Porque aunque me asusté, también encontré algo que me dio esperanza. Y eso te lo voy a contar muy pronto. Los síntomas silenciosos que ignoré durante años. Durante muchos años, conviví con pequeñas molestias que nunca relacioné entre sí. No eran dolores intensos, ni me dejaban en cama, pero estaban siempre ahí, como una sombra. Me sentía cansado todo el tiempo, incluso después de dormir 8 horas. Comía poco y aún así tenía digestiones lentas, incómodas. La barriga se inflamaba con facilidad, sobre todo después del almuerzo, y las tardes se volvían pesadas, como si tuviera arena en los párpados y un ladrillo en el estómago. Me volví más irritable, más impaciente. Pensaba que era porque ya no tenía tanta energía, o quizás porque los años me estaban volviendo menos tolerante. Empecé a dormir mal, a despertarme varias veces durante la noche sin razón aparente. A veces con sudores, a veces con una sensación extraña, como si algo dentro de mí no estuviera del todo bien. Pero nunca me detuve a pensar en serio. Cada vez que se lo mencionaba al médico, me decían lo mismo de siempre. Eso es normal a tu edad. Que si los cambios hormonales, que si el metabolismo, que si el envejecimiento. Así que lo acepté. Lo asumí como parte de esta etapa de la vida. Otro precio que había que pagar por llegar a viejo. Hasta que un día, conversando con unos amigos de mi misma edad, uno de ellos me dijo algo que me hizo detenerme en seco. Tenía 75 años y contaba cómo todavía caminaba cada mañana 5 kilómetros, sin dolores, dormía como un niño y comía de todo sin molestias. Otro, de 78, decía que se sentía más ligero ahora que 20 años atrás. Y ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. ¿Por qué yo me sentía así y ellos no? ¿Por qué, si teníamos edades parecidas, sus cuerpos les respondían mejor? ¿Era solo genética? ¿Tenían suerte? Uno de ellos, que fue médico por más de 40 años, me lanzó una frase que no pude olvidar. Lo que tú sientes no es vejez, es el hígado pidiendo auxilio. Me explicó que cuando el hígado no funciona del todo bien, todo el cuerpo lo resiente. No tiene que doler para estar saturado. Puede estar sobrecargado por años sin dar señales claras. Y cuando el hígado empieza a fallar lentamente, lo que sientes no es un dolor punzante, sino síntomas silenciosos. Fatiga constante, inflamación abdominal, cambios de humor, insomnio, digestión pesada, dolores articulares inexplicables. Fue como si alguien encendiera una luz. Por primera vez, lo que me pasaba tenía sentido. Y ahora te lo digo a ti, con toda honestidad. Si tú también sientes fatiga, hinchazón, cambios en el sueño o en el humor, tal vez no es solo la edad. Tal vez tu hígado está intentando decirte algo. Escúchalo, porque cuanto antes lo hagas, más fácil es ayudarlo a recuperarse. Y justo eso fue lo que me llevó al descubrimiento que te contaré en la siguiente parte. Algo tan simple, tan natural, que casi me da vergüenza no haberlo probado antes. Lo que no funcionó, dietas, pastillas, consejos inútiles. Durante años, hice lo que todo el mundo hace cuando empieza a sentirse mal, seguir consejos al pie de la letra. Cambié mi alimentación, dejé de comer carne roja, reduje los azúcares, empecé a tomar suplementos para las articulaciones que vendían en farmacias o supermercados. Me hablaban de la glucosamina, de la condroitina, de ciertas vitaminas, y yo, con la esperanza de volver a sentirme como antes, los tomaba todos los días, religiosamente. También me recomendaron caminar más. El movimiento es salud, me decían. Así que salía todos los días a dar una vuelta por el barrio, incluso cuando el cuerpo me pedía quedarme sentado. Pero en lugar de mejorar, cada paso era una prueba más de que algo seguía mal. Caminaba, y las rodillas crujían.
Subía una pequeña pendiente y la cadera dolía. Me forzaba a moverme, pero al final del día terminaba más inflamado que antes. Y la alimentación tampoco era la solución mágica que prometían. Dejé los fritos, los procesados, los embutidos. Comía verduras, frutas, alimentos que decían ser antiinflamatorios. Pero el dolor no se iba, el cuerpo no cambiaba. Me sentía como si estuviera haciendo todo bien y aún así recibiendo castigo. A eso se sumaban los consejos de siempre. Haz yoga, toma té verde, medita, no pienses tanto en el dolor. Y aunque sé que muchas de esas cosas pueden ayudar a algunas personas, en mi caso, no fueron más que parches. Intentos tibios que no llegaban a la raíz del problema. Un día, frustrado, fui a ver a un médico nuevo. No buscaba una cura milagrosa, solo entender qué estaba haciendo mal. Y fue la primera vez que alguien me habló con sinceridad. Me miró a los ojos y me dijo: tu hígado no solo necesita buena intención, necesita ayuda directa. El dolor que sientes es inflamación interna y no se calma solo con caminar o comer sano. Necesitas algo que actúe sobre el origen, no solo sobre los síntomas. Esa frase me hizo ruido por días. Siempre pensé en el dolor como algo que estaba en los huesos, en las articulaciones. Pero ese médico hablaba de otra cosa, de inflamación silenciosa, de procesos internos que no se ven, pero que están arruinando lentamente tu calidad de vida. Volví a casa con más dudas que certezas, pero también con una nueva disposición. Tal vez, solo tal vez, había algo que todavía no había probado. Algo que no viniera en una caja de cartón con letras pequeñas. Algo que fuera más natural, más antiguo, más real. Lo que no funcionó me enseñó una lección importante. Seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos, es una forma de perder el tiempo y la esperanza. Fue en ese punto, justo cuando estaba por rendirme, que apareció algo distinto, y eso lo cambió todo. El consejo inesperado de un viejo amigo. Pocos días después de haber empezado a usar el aceite natural del que te hablé, me encontré con alguien que no veía hace años. Fue en un banco del parque, una tarde cualquiera. El sol estaba bajo, y las hojas de los árboles crujían bajo los pasos lentos de los que, como yo, salimos a caminar despacio, no por deporte, sino por no quedarnos todo el día sentados. Era Ernesto. Tenía 85 años, pero caminaba con la espalda recta, sin bastón, con paso firme. Vestía sencillo, pero se notaba que se sentía cómodo en su piel. Nos saludamos con un apretón de manos que aún conservaba fuerza, y nos sentamos a ponernos al día. Yo, sin poder evitarlo, le conté lo que ya sabes. El dolor constante, las noches malas, lo frustrante que es no poder confiar en tu propio cuerpo. Y fue ahí cuando me miró con esa mezcla de ternura y seguridad que tienen los que han visto mucho y ya no necesitan impresionar a nadie. Eso le pasaba a Marta. ¿Te acuerdas de ella?, me dijo. Claro que me acuerdo, respondí. Siempre tan activa, tan alegre. Bueno, hace unos años, ya no podía ni levantarse de la cama sin ayuda. Los médicos le llenaron la mesita de noche con pastillas, y una noche me dijo: no quiero más químicos. Si me voy a quedar así, que sea sin venenos. Y fue ahí cuando me puse a investigar como un loco. Ernesto me contó que, buscando remedios naturales, encontró una receta de su abuela. Un té que preparaban en su casa cuando alguien tenía dolores de huesos o hinchazón. Le sonaba a superstición, pero estaba desesperado. Así que buscó los ingredientes y lo preparó para Marta. El té llevaba cúrcuma fresca, jengibre rallado, un poco de pimienta negra y canela. Todo hervido en agua durante 10 minutos y endulzado con miel pura. Lo tomaba caliente antes de dormir, cada noche, durante un mes. A las 2 semanas, me dijo, Marta ya dormía mejor. A las 3, ya caminaba sin agarrarse de los muebles. Y al mes, volvió a salir sola a regar las plantas. Fue como si su cuerpo empezara a despertar otra vez. Yo escuchaba con atención, pero lo admito, por dentro, dudaba.
Pensaba que quizás era el efecto de dejar los medicamentos o simplemente un buen periodo, pero Ernesto insistió. Hazlo por ti. Una vez. Prueba una semana. Si no pasa nada, lo dejas. Pero no pierdes nada. Volví a casa y esa misma noche preparé el té. El olor era fuerte, pero agradable. Sabía a hogar, a cosas hechas con amor. Y esa primera taza no cambió mi vida de inmediato, claro, pero sentí algo. Un calor que no era solo físico, como si por primera vez en años estuviera cuidando mi cuerpo de una manera que no lo había hecho antes. Con paciencia, con intención, con respeto. No te voy a mentir, aún tenía mis dudas. Pero algo dentro de mí quería creer que quizá, solo quizá, no estaba tan lejos la posibilidad de sentirme bien otra vez. Y así fue como dos caminos se cruzaron. El aceite que encontré por accidente y el té que vino de una amistad vieja. Dos remedios simples. Dos decisiones que parecían pequeñas, pero que empezarían a cambiarlo todo. Porque a veces, lo que más alivia no viene en una caja de farmacia, sino en una taza humeante y en una conversación honesta bajo el sol de la tarde. Los primeros 3 días tomando el té. No voy a mentirte. No esperaba gran cosa. Después de tantos años probando remedios, cremas, pastillas y consejos bien intencionados, mi esperanza era escasa. Pero por alguna razón, aquella tarde, al llegar a casa, decidí intentarlo. Quizá porque la mujer con la que hablé me recordó a mi madre, o quizá porque mi cuerpo ya no tenía más paciencia. Preparar el té fue sorprendentemente sencillo. Puse a calentar una taza y media de agua, y cuando comenzó a hervir, agregué una cucharadita de raíz de cúrcuma rallada, una rodaja fina de jengibre y unas gotas de aceite de copaíba, como ella me había indicado. Bajé el fuego y lo dejé unos minutos, permitiendo que el agua tomara un color dorado profundo. Luego lo colé, lo dejé reposar un poco y lo tomé despacio, como quien no tiene apuro y no espera nada. La primera noche no pasó nada extraordinario. No se me quitó el dolor. No dormí como un niño. No me levanté saltando de la cama. Pero algo fue distinto. No sabría decirte qué. Quizá fue que no me sentí tan hinchado como de costumbre. Tal vez fue que no necesité tomar un antiácido antes de dormir, como hacía casi todas las noches. Al segundo día, repetí la preparación por la mañana. Esta vez, le agregué una pizca de pimienta negra, como había leído en una nota que mejora la absorción de la cúrcuma. Tomé el té con calma, justo después del desayuno, y durante el resto del día sentí una ligera mejora en la digestión. Menos pesadez, menos gases. Me moví con algo más de soltura. No era magia, ni mucho menos, pero sí algo diferente. Y eso, después de tanto tiempo sin cambios, ya era un comienzo. El tercer día ocurrió algo que me hizo detenerme. Me desperté antes de que sonara el reloj, y me di cuenta de que había dormido de corrido, sin despertarme cada 2 horas por el dolor, sin dar vueltas en la cama buscando una posición menos incómoda. Eso no me pasaba desde hacía mucho tiempo. Me senté en la cama y me estiré. Todavía sentía molestias, sí, pero era más llevadero. Me levanté con más facilidad de la habitual, y por primera vez en semanas, no tuve que apoyarme en la pared del pasillo para llegar a la cocina. Era como si mi cuerpo me estuviera enviando una señal muy sutil. Esto puede funcionar. No fue un milagro. No lo fue el primer día, ni el segundo, ni siquiera el tercero. Pero algo se estaba moviendo dentro de mí. Algo estaba empezando a cambiar. Y eso, para alguien que ya se había resignado, era el mejor regalo que podía recibir. Así que seguí, no por fe ciega, ni por desesperación, sino porque había sentido una chispa, una señal pequeña, pero poderosa. La esperanza comenzaba a despertar. No sé si tú también cuentas los días cuando empiezas algo nuevo, pero yo lo hice. Desde que comencé a usar el aceite, anotaba en un cuaderno cómo me sentía cada mañana. El primer día fue tranquilo, sin muchos cambios. El segundo, dormí un poco mejor. Para el tercero, noté que mis manos ya no se inflamaban tanto al despertar.
pero fue el séptimo día el que se quedó grabado en mi memoria. Ese día me levanté sin dolor, no sin rigidez, no con un poco menos de molestia, sin dolor. Me senté al borde de la cama esperando esa punzada habitual en la cadera. No llegó. Apoyé los pies en el suelo con cuidado, me puse de pie y no hubo queja. Caminé hacia la cocina sin apoyarme en nada. Abrí la ventana. Respiré hondo. No era solo el cuerpo. Sentía algo distinto por dentro, como si me hubieran quitado una carga invisible. Estaba más claro, más despierto, más yo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan presente. Y eso no tiene precio. Ese mismo día, mi esposa me miró desde la mesa del desayuno y me dijo: «Te ves diferente. ¿Qué estás haciendo?» «Nada especial», le respondí, sonriendo con un poco de culpa. «Solo un aceite que me recomendó una señora en la plaza». Fue la primera en notar que caminaba más erguido, que tenía mejor humor, que me levantaba antes, que no buscaba la silla cada 20 minutos. Fue también la primera en decirme algo que me tocó profundamente. «Hace meses que no veía tanta luz en tu cara». Una semana después, fui a mi revisión médica, como tenía programado. El doctor me tomó la presión, revisó mi movilidad, vio los análisis de sangre que me había hecho antes. Me miró con el ceño fruncido, confundido. «¿Qué hiciste? Tus niveles están estables. La inflamación ha bajado. Estás durmiendo mejor, ¿verdad?» No le hablé del aceite. No aún. Quería estar seguro. No quería sonar como alguien que se deja llevar por una moda. Pero mientras él anotaba con sorpresa los resultados, yo pensaba: esto funciona. Y no es placebo. Es real. Y sí, sé que puede sonar exagerado. Lo sé. No estoy aquí para venderte nada, ni para prometerte milagros. Lo que me pasó no fue magia. Fue simplemente naturaleza bien usada. Algo que ha estado ahí desde hace siglos, esperando a que alguien lo redescubra. A veces olvidamos que el cuerpo tiene su propia sabiduría, que si le damos lo correcto, puede reparar, puede equilibrar, puede recuperar. El dolor no es una condena, es una señal. Y cuando escuchas esa señal con respeto y actúas con cuidado, las cosas cambian. Ese séptimo día me sentí como si tuviera 60 otra vez. No más joven, no más fuerte, pero sí más libre. Y cuando uno vuelve a sentir libertad dentro de su propio cuerpo, lo demás empieza a ordenarse solo. Lo que aprendí sobre el hígado y cómo cuidarlo. Hay un órgano en nuestro cuerpo del que se habla muy poco, pero que hace mucho por nosotros cada segundo del día: el hígado. Durante muchos años, ni siquiera pensaba en él. Si no duele, si no molesta, uno asume que está bien. Pero cuando empecé a leer más sobre cómo cuidar mis articulaciones de forma natural, descubrí que todo lo que consumimos, absolutamente todo, pasa primero por el hígado. Y eso me hizo detenerme. El hígado es nuestro principal filtro. Procesa los medicamentos, las grasas, los azúcares, el alcohol y hasta los suplementos naturales que tomamos buscando sentirnos mejor. Es como el guardián silencioso de nuestro bienestar, y muchas veces lo saturamos sin darnos cuenta, especialmente en la vejez. Lo primero que aprendí es que el hígado envejece con nosotros, y a partir de los 60 años, su capacidad para regenerarse empieza a disminuir. Eso no significa que esté condenado al deterioro, pero sí que hay que ayudarlo más que antes. Una de las cosas más dañinas para el hígado es el azúcar. No solo la que agregamos al café, sino la que está escondida en alimentos procesados, panes blancos, cereales de desayuno, jugos envasados y hasta en productos ligeros que dicen ser saludables. El hígado convierte el exceso de azúcar en grasa, y esa grasa se acumula, inflama y debilita. También están las grasas saturadas, frituras, embutidos, carnes procesadas, mantequillas industriales. Todo eso sobrecarga el hígado. Y aunque a veces parezca inofensivo comerse una cosita, porque ya a esta edad hay que disfrutar, lo cierto es que ese pequeño disfrute diario puede convertirse en un castigo acumulativo para el cuerpo. Y claro, el alcohol
incluso en pequeñas cantidades, deja huella, especialmente en adultos mayores, donde el metabolismo se vuelve más lento. Un solo vaso al día puede ser demasiado si el hígado ya está comprometido. Pero no todo son malas noticias. Existen alimentos que ayudan, y mucho. Yo descubrí que las frutas de sabor amargo como el pomelo, el limón o incluso la granada son maravillosas para estimular la función hepática. También los vegetales de hoja verde oscura, como la espinaca, el brócoli y la rúcula, que limpian naturalmente el organismo. Y las infusiones fueron un gran descubrimiento. Beber té de diente de león, de cardo mariano o de cúrcuma me ayudó a sentirme más ligero, con mejor digestión y menos inflamación general. No fue algo mágico ni inmediato, pero a las pocas semanas noté que mi cuerpo funcionaba de forma más fluida. Además de los alimentos, hay hábitos simples que marcan una gran diferencia. Beber suficiente agua durante el día, cenar liviano, evitar comer hasta quedar lleno y respetar las horas de sueño. Dormir bien ayuda al hígado a realizar su función depurativa nocturna, algo que yo ignoré durante muchos años. Hoy entiendo que cuidar el hígado no es solo cosa de quienes tienen problemas médicos. Es una inversión silenciosa en una vejez más liviana, más sana y menos dependiente de pastillas. Porque al final, no se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Y eso empieza, muchas veces, por lo que elegimos poner o no poner en nuestro plato cada día. La receta del té que me cambió la vida. Durante años tomé té sin mucha fe. Manzanilla para dormir, boldo para el estómago, canela en invierno. Pero siempre los vi como algo agradable, no como algo verdaderamente poderoso. Hasta que, en medio de mis dolores articulares, decidí probar una receta que alguien me compartió con tanto cariño que sentí que al menos debía intentarlo. Fue la primera vez que me preparé un té, no por costumbre, sino por necesidad. Y lo que pasó después me sorprendió. Este té no curó mágicamente mis articulaciones de la noche a la mañana, pero algo sí cambió desde los primeros días. El dolor bajó, me sentía menos inflamado, dormía mejor, tenía menos rigidez al despertar, lo suficiente como para que no lo dejara nunca más. Quiero compartir contigo esa receta, porque tal vez tú también estás buscando algo que alivie, aunque sea un poco, eso que te pesa todos los días. Ingredientes: una cucharadita de cúrcuma en polvo, o un trozo pequeño de raíz fresca, si tienes acceso. Media cucharadita de jengibre rallado. Una pizca de pimienta negra, activa la absorción de la cúrcuma. El jugo de medio limón, añadirlo al final. Una cucharadita de miel natural, opcional, al gusto. 2 tazas de agua. Preparación. Paso a paso. 1. Pon las 2 tazas de agua a calentar en una olla o cazo pequeño. 2. Cuando comience a hervir, baja el fuego y añade la cúrcuma, el jengibre y la pimienta. 3. Deja hervir a fuego bajo por unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. 4. Retira del fuego, cuela la mezcla y deja reposar un par de minutos. 5. Añade el jugo de limón y, si quieres, la miel. Y listo. Tienes una bebida dorada, cálida y profundamente antiinflamatoria. ¿Cuándo tomarlo? Yo lo tomo 2 veces al día. Una por la mañana, al levantarme, antes del desayuno. Otra por la noche, 1 hora antes de dormir. Con el tiempo, este té se convirtió en mi pequeño ritual diario. No solo por lo que hace físicamente, sino por lo que representa. Un acto de cuidado propio, constante y consciente. Importante: este té no reemplaza ningún tratamiento médico, pero sí puede potenciar los efectos de lo que ya estés haciendo. Consulta siempre con tu médico si tomas anticoagulantes o medicamentos específicos, ya que ingredientes como la cúrcuma pueden interactuar en algunos casos. Variantes según tus necesidades. Si tienes problemas de digestión lenta, puedes añadir unas hojas de menta. Si sufres de insomnio, puedes infusionar también flores de lavanda o pasiflora por la noche.
Si tu problema es más de presión alta, sustituye el limón por rodajas de hibisco seco, también conocido como flor de Jamaica. Para quienes no toleran bien el jengibre, se puede usar canela en rama como sustituto suave. Lo hermoso de este té es que se adapta a ti. No tiene efectos secundarios, no es agresivo con el cuerpo y puede convertirse en una fuente diaria de alivio. A veces, lo más simple puede ser lo más poderoso. Y cuando lo natural funciona, uno no solo se siente mejor, también recupera la fe en que la salud no siempre depende de una receta de farmacia. Llegar a una edad avanzada no significa rendirse. No significa conformarse con una vida de malestar, de rutinas limitadas, de días vividos con dolor o fatiga constante. Pero eso es justo lo que muchas veces nos hacen creer. Nos dicen que sentirnos agotados es normal, que las articulaciones duelan es natural, que lo único que queda es aceptar la decadencia del cuerpo y esperar. Pero hoy quiero decirte algo que ojalá me hubieran dicho a mí hace años. El cansancio no siempre viene con los años, a veces viene con el abandono, con dejar de escuchar lo que el cuerpo pide, con rendirse antes de intentar algo distinto. No todo dolor es inevitable, no toda fatiga es parte del envejecimiento, y no toda rigidez es un castigo sin salida. Lo que me enseñó este camino, y aquel pequeño frasco de aceite natural, es que el cuerpo, incluso después de décadas de uso, todavía tiene una voluntad increíble de sanar. Solo hay que ayudarlo un poco. No se trata de volver a correr maratones o de tener la energía de los 20 años. Se trata de vivir con dignidad, con movimiento, con autonomía. Se trata de poder levantarte de la cama sin sentir que te pesa el mundo. Y esto va más allá del aceite que mencioné, más allá del alivio que sentí. Va de darte cuenta de que sí puedes volver a sentirte mejor, que aún con años encima, con diagnósticos, con limitaciones, puedes recuperar energía, movilidad y sobre todo, la confianza en tu propio cuerpo. Autocuidarse no es egoísmo, es una forma de respeto. Es decirle al cuerpo, gracias por todo lo que has aguantado, ahora quiero devolverte algo bueno. A veces, el primer paso no es físico, es mental. Es dejar de decir, esto ya no tiene solución, y empezar a decir, voy a intentarlo. Porque muchas veces, lo que más nos duele no es la rodilla ni la espalda, es la idea de que ya no hay esperanza. Pero te lo digo con el corazón, sí la hay. Si estás viendo este video y algo en ti se ha movido, no lo ignores. Escucha esa voz interna que te dice que aún puedes hacer algo por ti, que aún vale la pena intentarlo, porque lo vale, porque tú lo vales. Y si este mensaje te ha ayudado, si algo de lo que has escuchado aquí te ha hecho pensar, sentir o recordar que mereces una vida mejor, compártelo. Tal vez alguien que conoces está sufriendo en silencio. Tal vez esta historia, contada con humildad, puede ser la chispa que esa persona necesita para empezar su cambio. No estás solo, no estás acabada, no estás acabando. Estás a tiempo, siempre lo estás. Gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por darte este espacio. Y gracias, sobre todo, por seguir creyendo que tu bienestar importa. Porque importa.